la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para con cada uno de ustedes. Una vez más estamos aquí para continuar nuestra serie de mensajes del libro de Miqueas. Aquí vamos a tratar el capítulo 2 de nuestra serie de 7 temas de los 7 capítulos del libro de Miqueas. En nuestro primer capítulo ya presentamos que allí el énfasis que se presenta, juicio de Dios por la corrupción general del pueblo, donde los fieles son como una aguja entre un pajar, que son cosas que las cuales se están repitiendo hoy en día. Ahora bien, en el capítulo 2, que vamos a analizar ahora de manera breve, se presenta ahora con detalle cuáles son los pecados que se han estado practicando dentro de este pueblo profeso de Dios, el que ha sido llamado para ser la luz del mundo, pero que se había convertido en una maldición para el mundo, como lo presenta el libro Palabra de Vida del Gran Maestro. El verso 1 del capítulo 2 de Miqueas comienza de la siguiente manera: ¡ay de aquellos que planean engaño y hacen lo malo sobre sus camas! Temprano en la mañana se levantan y llevan a cabo lo que planearon, luego alzan sus manos a Dios. Son personas descaradas que dicen que en la noche, mientras están en su cama, están planificando el mal, pero en la mañana lo ejecutan y luego están levantando mano santa a Dios. Oye, pero qué hipocresía. Es terrible. Y recuerde que ahora estamos hablando del capítulo 2 bajo un entorno de una condición general del pueblo, a diferencia del remanente, que son como una aguja entre un pajar. Y que por amor a este remanente, que no vaya a terminar siendo mal influenciado como lo fue la tribu del sur por lo de la tribu del norte, Dios ahora se ve obligado a levantarse contra esta condición. Así que el capítulo 2, verso 1 comienza con ay, porque dice allí que en su cama piensan el mal y por la mañana lo ejecutan. Y luego presentan mano santa. Pero no solamente eso. Dice allí, codician los campos y la casa y lo toman por la fuerza. Cometen fraude contra el hombre en su propiedad y en su heredad. Le voy a hacer una pregunta. ¿Esto le recuerda a usted algo? ¿Algún relato bíblico? Si le recordó el caso de el rey Acá, que termina con B, rey de la tribu del norte de Samaria, donde él codició el campo, el terreno, la herencia de Nabot. Vamos a ver, para confirmarle, Segunda de Reyes, capítulo 21, me parece que le confirmo ahora. Primera de Reyes, capítulo 21. Aquí es que lo tenemos, aquí sí. En Primera de Reyes, capítulo 21, verso del 1 hasta el 23, usted se va a encontrar ese relato, donde se parece juicio de Dios contra este rey que había codiciado la tierra de Nabot y cómo allí entonces planificó para poderse quedar con él. Pero aquí lo que se está tratando ahora, en el capítulo 2, lo que se está presentando no es ese caso en específico, sino que ya había una raza que tenía ese hábito. Es como hoy en día, como vemos que los gobiernos, los políticos, se acuestan en su cama para planificar el mal, para robar, cómo engañar, cómo apoderarme de la riqueza de las naciones, y despojan aún al pobre. Y en la parte religiosa, cómo se ha estado engañando a los pobres feligreses. Y el capítulo 13 va a ser muy interesante cuando nos toque. Ahí sí vamos a detallar cosas muy importantes sobre en cuanto a lo que tiene que ver la parte religiosa. Porque aquí en el capítulo 2 se está haciendo énfasis, como acabé de presentarle, los pecados detallados de cuáles son las causas del juicio del capítulo 1. Porque en el capítulo 1
perdón, sí, el capítulo 1 es juicio de Dios contra la corrupción general. Y en el capítulo 2 se está presentando los detalles o la causa de los pecados o de los juicios de Dios presentados en el capítulo 1. Y ya estamos mirando, hay un ay porque en su cama planifican el mal y por la mañana lo ejecutan y luego vienen levantando manos santas. Y viven codiciando lo poco que tiene el pobre. Lo despojan de lo que ellos les gustan, como hizo el rey Acaz, rey de Samaria, y Jezabel. O sea, el caso de ellos era un caso que ya para este tiempo había sido generalizado. Terrible. Usted se imagina que usted y yo no podamos vivir en un mundo donde si usted tiene un pedazo de tierra, algo que usted está viendo tranquilo, sirviéndole a su Dios, viene un político, viene un gobernante, viene alguien a querer codiciar eso y busca todas las marañas posibles y maquina cómo quitarle eso y despojarse porque tiene el poder. ¿Puede usted vivir en paz en un mundo así? Es terrible. Y dice allí, el verso 3, por tanto así dice Yahweh, Dios, he aquí que he planeado un mal contra esta raza, ve que es una raza, del cual no erguirán su cerviz, ni andarán erguidos, porque será un tiempo malo. Por eso es que en el capítulo 1 había dicho, presten atención, moradores de la tierra, todas las naciones, porque ahora ustedes se pueden dar el lujo de maquinar el mal, de despojar al pobre, hacer lo que le dé la gana, porque tienen el poder, pero lo que viene detrás de eso es más terrible, más fuerte. De nada le vale eso porque le vendrán cosas peores. En aquel tiempo, verso 4, se alzará contra ustedes un refrán endechado, o sea, con lamento, con un amargo lamento, y dirán, el ladrón nos hurtará. Nos hurtará, o sea, nos vas a robar. Una porción de mi pueblo repartirá con cordel. No hay quien regrese nuestro campo con cordel. Es decir, lo perderán para siempre. Ustedes saben que había un tiempo, en Israel había una ley que si usted era una persona pobre, pero usted su tierra la alquilaba, pero en el año de jubileo había que devolverle su tierra. Pero ya esa ley no se estaba tomando en cuenta y se estaban quedando con la tierra, le habían quitado también el reposo de la tierra. Era un caso terrible. Y dice allí más adelante, verso 5, por lo cual no habrá quien mida con cordel y reparta por sorteo en la asamblea de Yahweh. No lloren ni derramen lágrimas por causa de esta cosa, para que no lo sobrecoja el oprobio que fue anunciado contra la casa de Jacob, porque fue provocado a ira el espíritu de Yahweh por esos planes suyos. He aquí que mis palabras hacen bien a los que andan en rectitud e integridad. Mi pueblo se ha levantado como un ladrón contra su propio bienestar. Lo desollarán para que se acabe su confianza y retornen a la guerra. A las mujeres de mi pueblo echarán del lugar de sus deleites y arrebatarán la honra de sus niños para siempre. Oye, todo lo que le vendrá a estos hombres que se vean corrompidos de tal manera. Su campo que se habían robado se habían quitado, sus mujeres serían llevadas por las naciones paganas, es decir, ya Israel no iba a tener poder que cuando los tiempos de David Salomón, donde no había nación que no podía pararse ante ella. Aquí se le había quitado el cerco, el protector, se le había quitado la gracia y no iba a poder quien lo libre. Por eso es que cuando comienza el juicio de Dios, dice que comienza por su santuario y habrán adventistas y profesos cristianos, que es a lo primero que le caen los juicios de Dios, porque por recibir mayor luz y porque también se dejaron influenciar por este tipo de cosas. Porque hoy en día la mundanalidad reinante es terrible la que está pasando, tanto en el mundo como en el profeso pueblo de Dios. Recuerden que la sierva de Dios dice, en el del conflicto de los siglos, página 55, 54, dice, ¿por qué la iglesia hoy en día no está siendo perseguida? No es más porque se ha aliado con el mundo, y como se ha aliado con el mundo, no despierta oposición y mucho menos persecución. La iglesia no tiene que provocar persecución, nada más tiene que ser fiel, y con ser fiel la persecución vendrá por sí misma. Está hablando que no hay persecución, no es porque la iglesia no la esté provocando, es porque no está siendo fiel al Creador.
Ustedes no ven que los apóstoles eran fieles y por ser fieles vino persecución. Ustedes no ven que los profetas eran fieles y por ser fieles vino persecución. Y recuerden que los peores enemigos, la verdad tiene enemigos dentro y fuera, pero los peores enemigos están dentro y al frente de la obra. ¿Quiénes eran los peores enemigos de Cristo? Los sacerdotes y Roma. Pero Roma fue instigado por los sacerdotes. ¿Quiénes eran los peores enemigos de los apóstoles? Los profetas. Es terrible lo que está pasando aquí. Así que dice el verso 7. Para que no le sobrecoja el oprobio que fue anunciado contra la casa de Jacob, porque fue provocado a ira el espíritu de Yahweh con estos planes suyos. He aquí que mis palabras hacen bien a los que andan en rectitud e integridad. Mi pueblo se ha levantado como un ladrón, como contra su propio bienestar. Lo desollarán para que se acabe su confianza y retornen a la guerra. Levántense, márchense, pues este no es un lugar de descanso, porque la inmundicia dará luz la devastación, y su devastación será implacable. El hombre que ande con espíritu de engaño y de mentira, inducido por el vino y la embriaguez, será debido a la influencia de este pueblo. Es verdad, juntaré a todos los tuyos, oh Jacob, y ciertamente te llevaré al resto de Israel al mismo tiempo, y lo haré como oveja en desdicha y como rebaño en medio de su pastizal, resguardado de los hombres. Delante de ellos subió el que abre la brecha. Abrieron brecha y cruzaron y salieron por ella. Y pasó su rey delante de ellos, Yahweh a su cabeza. Aquí hay una promesa donde dice que Dios le dice a su pueblo, o sea, al remanente, al residuo que no hace uno de cada 20 dentro de su pueblo. En el verso 10, levántese, márchense, porque este no es el lugar de su reposo. ¿Usted entiende esa parte, mi amigo? Este no es el lugar de su reposo. Recuerde que el pueblo de Israel estaba cautivo allá en Egipto. Y Dios lo sacó de Egipto y lo atravesó por el desierto y le dijo, yo lo llevaré a una tierra de reposo, a una tierra de leche y miel, que era ¿qué? Canaán. Y ahora, Canaán, por los pecados de Samaria y Jerusalén, se había convertido en una tierra inmunda y ya no era el lugar de su reposo. Ay, Dios mío. ¿Usted está entendiendo eso que le estoy diciendo? Se sobreentiende que la iglesia debe ser un oasis donde la gente del mundo, ante la corrupción, vaya a la iglesia y allí pueda ver, sentir la presencia de Dios, que sea el lugar de su reposo. Pero resulta ser que hay muchas personas que, huyendo de la corrupción del mundo, mirando dentro, entran a la iglesia y se encuentran que la iglesia y el mundo son una misma cosa, simplemente que aquí son más hipócritas, porque profesan una cosa pero viven otra. En el verso 10 Jehová le dice, levántate, este no es el lugar de tu reposo. Y dice que Jehová tomará ese remanente y lo llevará como un pastor allí hacia Babilonia. ¿Sabían que esos que habían sido llevados cautivos a Babilonia eran los privilegiados, desnudos y descalzos? ¿Y por qué eran los privilegiados? Porque los otros que no fueron llevados quedaron muertos sobre la faz de la tierra sin haber quien lo enterrara. Muertos por los sirios y los babilonios. Y por eso, en el capítulo 2, concluyendo, nosotros tenemos que el énfasis en el capítulo 2, los detalles que se presentan, es que el pueblo no había aprendido la esencia de la verdadera educación. Porque el cielo, en el reino de gloria se vive. Yo vivo para servirle a ustedes y ustedes viven para servirme a mí. En el reino del cielo se vive maquinando, o sea, pensando en hacer el bien, mientras que aquí se estaba pensando, o sea, maquinando cómo hacer el mal. En el capítulo 2 se dice, están viviendo totalmente contrario, porque mientras ustedes maquinan cómo enriquecerse, cómo tener la basura de este mundo, contrario a mi ley, que es cómo dar, cómo recibir, entonces es totalmente contrario. No están pensando en dar, como hoy en día. Hay poderosos en la iglesia que se hacen la vista gorda de necesidades de los pobres. Como hoy en día el ministerio, haciendo riqueza y tesoro, haciendo banco propio y deleitándose y haciendo la contra el mensaje del campo y no invirtiendo fuera de la ciudad. Así, mi hermano, que yo espero que Dios te pueda bendecir. Te invito a que lea el capítulo 1 y el capítulo 2 detalladamente. Hay más luz y Dios te puede mostrar más cosas que están implícitas
dentro de este capítulo, desarrollándolo con las otras verdades que están dentro de los profetas de Jeremías, Isaías, o Joel, etcétera, etcétera. Pero ese es el propósito de Dios, que usted y yo entendamos que como pueblo, como fieles, estamos para servir a los demás. Estamos que si tenemos proyectos mundanos sea para servir a la causa de Dios, no para enriquecerme, no para querer vivir la buena vida de este mundo. Nosotros no somos llamados para eso, somos peregrinos y extranjeros. Somos para vivir una vida llena de anegación, sufrimiento y muerte. Espero que Dios te bendiga grandemente. Es el propósito de Dios, que tú seas de aquel remanente, que bajo la prueba más terrible que se ha de presentar en este mundo, y los toques de trompeta y la copa, pueda ser de lo que esté sellado y pueda vindicar el nombre de Dios, es decir, vivir sin pecar, y que hayamos sido educados de manera tal que por naturaleza, porque hemos sido participantes de naturaleza divina, nuestra vivir sea pensar y gozarnos en hacer el bien y servir a los demás. Dios te guarde y será hasta una próxima. Le habló su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel por estos medios, la verdad del Cuarto Ángel. Bendiciones para cada uno de ustedes.